¿Sabías que un simple ramo de romero podría transformar espiritualmente tu hogar? En la Biblia, el aceite y las hierbas aromáticas eran símbolos de consagración y protección. En Éxodo 30, 23 a 25, Dios ordena a Moisés preparar un aceite sagrado con especias selectas. Toma de las especias más finas y harás de ello el aceite de la unción sagrada. Este principio no ha cambiado. El romero, usado con fe, puede activar un ambiente de paz, abundancia y bendición en tu vida diaria. Hoy exploraremos cómo poner romero en 5 lugares clave de tu casa puede alinear tu espacio con la voluntad divina y abrir la puerta a la prosperidad espiritual y material. Revelaremos los pasos para convertir tu hogar en un lugar donde habita la presencia de Dios y fluye su favor. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de esta poderosa herramienta espiritual? Desde los tiempos más antiguos, Dios ha utilizado lo simple para manifestar lo divino. Lo que para el mundo puede parecer ordinario, para el cielo puede convertirse en un canal de bendición, sanidad y dirección espiritual. Así sucede con el romero, una planta modesta, de hojas pequeñas y fragancia intensa, pero que contiene un poder espiritual que muchos han ignorado por generaciones. Y no se trata de magia ni de superstición, sino de entender cómo Dios puede utilizar incluso la creación más humilde para revelar su propósito, activar su favor y abrir puertas de abundancia donde antes había escasez. La Biblia está llena de ejemplos donde elementos naturales fueron usados para fines sobrenaturales. Moisés tenía una vara común, pero cuando Dios la tocó, esa vara dividió el mar, sacó agua de una roca y fue instrumento de liberación para todo un pueblo. Eliseo arrojó sal en una fuente amarga y el agua se volvió sana. Jesús tomó barro y lo aplicó en los ojos de un ciego, y ese hombre vio por primera vez en su vida. El aceite, la miel, las hierbas, incluso la sombra de los apóstoles, fueron utilizados por Dios como vehículos de su poder. El romero, en este sentido, no es una excepción. En Éxodo 30, Dios le da instrucciones precisas a Moisés para preparar un aceite de la unción. Toma de las especias más finas, mirra fluida, canela aromática, cálamo aromático y casia, y harás de ello el aceite de la unción sagrada. Éxodo 30, 23 a 25. Este pasaje es revelador porque muestra que las plantas y aromas no eran solo decorativos o estéticos, sino que tenían una función espiritual concreta. Eran consagrados, eran vehículos de santidad, eran la señal de que algo había sido apartado para Dios. Cuando alguien era ungido con este aceite, no era solo un acto simbólico, sino una declaración espiritual que lo habilitaba para caminar bajo la dirección divina. De la misma manera, cuando hoy ponemos romero con entendimiento y fe, estamos declarando que ese lugar está siendo apartado, consagrado, sellado por la presencia del Altísimo. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, los aromas y hierbas han tenido un papel especial. En el templo de Jerusalén, el incienso sagrado era preparado con ingredientes específicos ordenados por Dios, y su fragancia debía elevarse continuamente como símbolo de las oraciones del pueblo, subiendo al cielo. En Cantares 4:14, Salomón describe un jardín espiritual lleno de especias como el nardo, el azafrán y el cálamo, reflejando un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta en belleza, fragancia y delicia espiritual. No es casualidad que estas imágenes incluyan plantas. No es una metáfora vacía. Es una señal de que lo creado por Dios tiene un orden, un diseño, y puede ser canal de su gloria cuando es comprendido con el espíritu correcto.
El romero, con su aroma fuerte y purificador, ha sido usado desde tiempos antiguos para limpiar espacios, disipar impurezas y traer claridad mental y espiritual. Pero más allá de su uso tradicional, lo que hoy queremos mostrarte es cómo puede ser una herramienta poderosa de activación espiritual en tu hogar, no por la planta en sí misma, sino por lo que representa cuando se coloca con fe. Así como el aceite en las Escrituras no era mágico, sino una expresión de obediencia y consagración, así también el romero puede convertirse en una declaración profética. Cuando decides colocarlo en ciertos lugares de tu casa, no estás decorando, estás orando sin palabras, estás abriendo una puerta invisible a la intervención divina, estás diciendo con tu acción: Señor, esta casa te pertenece y yo confío en tu promesa. Jesús dijo en Mateo 13, 31 a 32 que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas, pero que crece hasta ser un gran árbol donde anidan las aves. El principio es claro: Dios toma lo pequeño, lo insignificante, y lo transforma en refugio, en grandeza, en bendición. El romero es una semilla de mostaza en nuestras manos, algo pequeño pero con un propósito grande si es activado con fe. Muchas personas han comenzado a entender esta verdad y han visto cambios concretos en sus hogares, no por rituales vacíos, sino porque han decidido invitar a Dios a través de acciones proféticas. Una mujer colocó ramas de romero en la entrada de su casa mientras oraba con Salmo 91 en su corazón. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A los pocos días, su esposo, que llevaba años alejado, comenzó a mostrar interés. No se trata de superstición, se trata de consagración. Si solo pones romero esperando que mágicamente todo cambie, no verás fruto. Pero si lo haces entendiendo que estás abriendo un espacio para que la luz de Dios inunde tu casa, entonces verás resultados sobrenaturales. Isaías 10:27 dice que la unción pudrirá el yugo. Esto significa que cuando algo está ungido, los yugos espirituales que oprimen deben romperse. Y eso es lo que sucede cuando con fe comienzas a consagrar cada parte de tu hogar. El enemigo sabe que el ambiente del hogar es crucial. Allí se forma el carácter, se cultiva la fe, se siembra la paz o se permite el caos. Por eso muchos hogares están en constante conflicto, estancamiento o tristeza, porque se ha descuidado el ambiente espiritual. Se limpia con escoba, pero no con oración. Se decora con muebles, pero no con fe. Se embellece por fuera, pero por dentro hay desorden espiritual. Y es allí donde el romero, usado como símbolo de restauración, puede actuar como una herramienta espiritual para alinear tu casa con la voluntad de Dios. No es la planta lo que obra el milagro, es tu fe activada por una acción profética. Así como los israelitas marcaron con sangre los dinteles de sus puertas en Egipto para que el ángel de la muerte pasara de largo, Éxodo 12, tú hoy puedes marcar espiritualmente tu hogar, no con sangre física, sino con actos de consagración como este. La sangre del Cordero ya ha sido derramada por nosotros, pero nuestras acciones siguen siendo señales de fe. Poner romero puede parecer algo simple, pero si lo haces mientras oras, mientras declaras la palabra, mientras agradeces a Dios por lo que hará, entonces estás participando del mismo principio espiritual, estás marcando tu hogar como territorio del reino. A veces creemos que la fe solo se manifiesta en grandes actos, pero Jesús valoró a la viuda que dio 2 monedas, a la mujer que tocó el borde de su manto, al niño que ofreció sus panes y peces. En todos esos casos, lo pequeño fue suficiente para provocar un milagro. El romero, en manos del creyente,
Puede ser esa semilla de fe que mueve la atmósfera. Puede ser la ofrenda simbólica que invita al cielo a intervenir. Puede ser la señal silenciosa de que tu casa no está abandonada, sino visitada por la presencia del Dios vivo. Un hombre relató cómo, después de años de vivir en un ambiente cargado de tensión y discusiones constantes, comenzó a caminar por su casa orando en voz baja, colocando romero en ciertos rincones mientras declaraba versículos bíblicos. No lo hacía con rituales rígidos, ¿no?, sino con el corazón abierto. En pocos días notó una transformación. Las conversaciones se suavizaron. El ambiente se volvió más liviano. No fue magia, fue obediencia, fue febrero. Fue la respuesta de un Dios que aún hoy honra a los que le buscan con todo el corazón. Jeremías 29:13 lo dice con claridad: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esto no es sobre el romero, es sobre lo que el romero representa cuando lo usamos con ese corazón rendido. Es sobre entender que cada rincón de tu hogar puede ser un altar, que cada lugar puede ser una extensión del reino, que no necesitas grandes cosas, solo una fe auténtica y una disposición verdadera. Hoy esta es la invitación. Abre los ojos espirituales. Deja de ver el romero como una simple planta. Míralo como una llave, una herramienta, un símbolo. Porque Dios sigue usando lo sencillo para avergonzar lo sabio. Y si Él pudo usar el aceite, el barro, el agua, la sal, ¿por qué no podría usar el romero? Cuando lo pongas en tu hogar, hazlo sabiendo que estás participando de una acción espiritual que trasciende lo físico. Hazlo con gratitud, hazlo con gozo, hazlo con fe. Y así comenzamos este recorrido. En la siguiente parte veremos el primer lugar donde este principio espiritual se activa con poder: la entrada de tu hogar. Pero recuerda, lo que activa la abundancia y la prosperidad no es el acto por sí mismo, sino la fe con la que lo haces. ¿Estás listo para convertir cada espacio de tu casa en un santuario de bendición? Este es solo el comienzo. Dios está listo, solo falta que tú también lo estés. Cada casa tiene una puerta, pero no todas las puertas están espiritualmente alineadas con el propósito de Dios. La entrada de tu hogar no es solo un punto físico, es un umbral espiritual. Por allí entran personas, palabras, pensamientos, atmósferas. También es por donde pueden ingresar la bendición o el conflicto, la paz o la inquietud. Desde tiempos antiguos el acceso al hogar ha sido símbolo de protección, de frontera entre lo que se consagra y lo que se expone. En la Escritura, las puertas no son un simple elemento arquitectónico, sino marcadores sagrados del límite entre lo interno y lo externo, entre lo profano y lo santo. En el libro del Éxodo, cuando Dios libera a su pueblo de Egipto, establece una instrucción clara que transforma la entrada de cada casa en un altar de protección. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, y pasará Jehová aquella noche y no permitirá al destructor entrar en vuestras casas para herir. Éxodo 12:7, 23. Esa sangre en los marcos de la puerta no era decoración, era señal espiritual. No solo evitó la muerte física, sino que también marcó el inicio de una nueva identidad, la de un pueblo separado, redimido, cubierto por el poder de Dios. Esa imagen sigue vigente. La entrada de tu casa puede y debe ser un umbral espiritual de bendición y cobertura divina. La palabra insiste en la importancia del acceso. Jesús declara en Juan 10:9: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta declaración no es solo teológica, es también práctica. Cristo es la puerta del redil.
pero también es quien establece orden en las entradas. Cuando Él gobierna el umbral hay salvación, hay dirección, hay provisión. El enemigo, por el contrario, busca entrar por medios ocultos, ilegítimos. Solo puede infiltrarse donde no hay señal de gobierno divino. Por eso proteger la entrada de tu hogar no es superstición, es obediencia. Es comprender que allí comienza la atmósfera espiritual que dominará todo el ambiente interno. El romero, cuando se coloca en este lugar con entendimiento espiritual, no actúa como un talismán, sino como una declaración profética. Se convierte en un recordatorio visual y aromático de que ese espacio ha sido apartado, consagrado, dedicado a la presencia de Dios. Igual que la sangre en los postes de las puertas marcaba la diferencia entre los hogares protegidos y los expuestos, la presencia del romero, activada por la fe, marca el límite donde el enemigo no tiene derecho de paso. No es el vegetal lo que provoca el cambio, sino la obediencia y la intención con la que se realiza el acto. Como dijo Jesús en Mateo 6:6, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando lo haces desde la fe, aunque nadie lo vea, el cielo responde. La entrada también es el lugar donde los pactos se confirman y se sellan. En Ruth 4, 1-10, Booz realiza el acto de redención en la puerta de la ciudad, frente a los ancianos. No lo hace dentro de una casa, ni en el campo, sino precisamente en la entrada, porque en la cultura hebrea la puerta era símbolo de juicio, decisión y legalidad espiritual. Allí se establecían los asuntos que afectarían el destino de las familias. Ese pasaje demuestra que el umbral no solo marca lo físico, sino lo legal en el plano espiritual. Por eso es crucial que la entrada de tu hogar sea un espacio vigilado y bendecido. No puede ser ignorado ni tratado con descuido. Al colocar romero allí, lo estás designando como un punto de contacto entre lo natural y lo espiritual, donde la presencia de Dios tiene el primer y último derecho. El Salmo 121:8 dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta promesa incluye una protección activa y constante sobre todo lo que entra y sale de tu vida. No es solo literal, también es espiritual. Cada conversación que traspasa esa puerta, cada pensamiento, cada decisión puede traer fruto o conflicto. Por eso es vital sellarla con oración, con la palabra y en este caso con una señal profética como lo es el romero. Es una manera de declarar: esta entrada pertenece al Señor. Aquí no entra lo que contamina. Aquí no se establece lo que no honra a Dios. Así como Nehemías ordenó cerrar las puertas de Jerusalén antes del sábado para que no entraran mercaderes y perturbadores. Nehemías 13:19. Tú también puedes establecer límites claros para preservar la santidad de tu hogar. El olor del romero en la entrada también tiene un significado espiritual. En 2 Corintios 2, el apóstol Pablo dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Esta fragancia espiritual es símbolo de la presencia activa de Cristo en quienes le siguen. Y así como en el templo el incienso debía arder constantemente como olor agradable al Señor, Éxodo 30:7-8, también el romero puede ser una expresión de ese aroma consagrado. Cuando alguien llega a tu hogar y percibe esa fragancia, aunque no entienda lo espiritual, su espíritu reconoce que algo ha sido santificado. Y cuando el enemigo percibe ese olor, sabe que ese territorio no está disponible para su obra.
porque donde hay presencia de Dios no puede habitar la oscuridad. Colocar romero en la entrada es también una forma de extender hospitalidad bajo principios divinos. En Romanos 12:13 se nos instruye: practiquen la hospitalidad. Pero esta hospitalidad no es solo cordialidad, es abrir la puerta para que el bien entre y se establezca. Es recibir lo que edifica y cerrar el paso a lo que divide. Es bendecir desde el umbral a quienes llegan, así como Abraham lo hizo en Mamré, cuando desde su tienda recibió a los mensajeros de Dios y sin saberlo activó una promesa eterna. Génesis 18. La entrada es un lugar de revelación, de oportunidad y de pacto. Y si está bendecida, cada paso que cruza ese umbral lleva la marca del favor divino. En muchas ocasiones los enemigos espirituales no se manifiestan con gritos ni sombras, sino con atmósfera. Una discusión sin sentido, una tensión inexplicable, una falta de paz que entra con ciertas personas o circunstancias. La entrada se convierte entonces en el filtro espiritual, donde se decide si esa atmósfera será permitida o rechazada. Cuando el romero está presente y ha sido colocado en oración y fe, ese lugar comienza a operar como una barrera invisible. Es como el muro de fuego que Dios prometió en Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y gloria en medio de ella. La entrada se convierte en parte de ese muro, una defensa activa, un altar vigilante. Y no se trata solo de impedir lo malo, sino también de abrir paso a lo bueno. En Isaías 60:11, Dios promete que tus puertas estarán de continuo abiertas para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones. Esta imagen profética habla de un hogar, de una ciudad, de una familia, cuyas entradas no están cerradas al bien, sino abiertas a la provisión divina. Cuando consagras la entrada, también estás diciendo: estoy listo para recibir lo que el cielo quiera traerme. No estoy blindado por temor, estoy abierto a la bendición, pero bajo la cobertura del Altísimo. La entrada es también el lugar donde se pronuncian palabras determinantes. En Deuteronomio 6:9, Dios ordena a su pueblo escribir sus palabras en los postes de tu casa y en tus puertas, porque lo que se establece allí moldea lo que ocurre adentro. Cuando colocas romero, puedes acompañarlo con una oración basada en la Escritura. Puedes declarar versículos como Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Puedes proclamar Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Estas palabras no son decorativas, son legales en el plano espiritual. Se convierten en barreras, en espadas, en fuego. Cada vez que cruzas la entrada de tu hogar, algo se activa. Tu espíritu reconoce que entras en un territorio que has apartado. Tu alma percibe el descanso de saber que estás bajo protección. Y tu fe se fortalece al ver que no estás solo. Que el Dios que cuida tus pasos también cuida tu puerta. Y ese romero allí, discreto pero consagrado, es señal de pacto. Es símbolo de que este hogar no se abre al azar, sino bajo la dirección del Espíritu. Así como los antiguos levantaban piedras como señal de encuentros con Dios, Jacob en Betel, Josué en Gilgal, tú hoy puedes levantar actos proféticos. El romero en la entrada es uno de ellos. No habla, pero declara. No grita, pero impone. No se mueve, pero protege. Y mientras esté allí, recordará a todos, espíritus y personas, que esa casa tiene dueño, que ese umbral tiene propósito, que ese acceso no está abierto a la confusión, sino a la gloria. El hogar comienza por la puerta. La atmósfera espiritual de una familia se establece desde el umbral. Lo que permites allí define lo que habitará adentro. Y cuando decides colocar romero como señal de consagración,
Estás tomando autoridad sobre el primer punto de acceso. Estás ejerciendo dominio espiritual. Estás diciendo, esta casa pertenece al Señor. Esta entrada está sellada con su paz. Este lugar ha sido apartado para su bendición. Y cuando el cielo ve esa fe, responde. Porque donde hay obediencia, siempre hay activación. El alimento no es únicamente sustento para el cuerpo. También es una expresión del cuidado de Dios, una muestra tangible de su provisión. Desde el principio, el acto de preparar y compartir comida ha sido sagrado. El huerto del Edén no solo fue un lugar de comunión, sino también un entorno diseñado para la alimentación del hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, dijo el Señor en Génesis 2:16. Ese primer acto de generosidad divina reveló una verdad que permanece. Dios es fuente de toda provisión y la cocina, como centro de preparación de los alimentos, se convierte en un lugar estratégico, un altar donde la provisión toma forma, se transforma, se consagra. En la Biblia, los momentos más trascendentes muchas veces ocurrieron alrededor de una mesa con pan, aceite, vino o carne cocinada al fuego. Abraham recibió la visita de 3 varones celestiales y les preparó una comida con ternura y honor. Allí mismo, bajo la sombra de los encinos, se selló una promesa eterna, el nacimiento de Isaac. En 1 Reyes 17, una viuda recogía leña para preparar su última comida, cuando el profeta Elías llegó a su casa. No fue solo una conversación, fue un acto de obediencia en la cocina. Ella usó lo poco que tenía para honrar la palabra del Señor y la harina no escaseó, ni el aceite disminuyó. El milagro sucedió en el lugar donde se mezcla la fe con la harina, donde lo natural se convierte en sobrenatural. Dios honra el lugar donde se prepara el alimento. Y si ese lugar es consagrado, el resultado va más allá de la nutrición. Se convierte en una fuente de multiplicación. La cocina no es solo un espacio funcional. Espiritualmente es un punto de contacto con el carácter de Dios como proveedor. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no lo hizo en el templo ni en el mercado, sino en un acto sencillo de alimentación comunitaria. Tomó lo que tenía, dio gracias, bendijo y distribuyó. Lo que pasó de mano en mano no fue comida común, sino provisión celestial. Cuando se consagra el acto de cocinar, se activa un principio de abundancia. Por eso colocar romero en la cocina tiene un valor que trasciende lo simbólico. No es una decoración, sino una proclamación. Es reconocer que ese espacio ha sido apartado para propósitos santos. Es declarar que allí no solo se corta y se hierve, sino que se invoca el favor de Dios sobre todo lo que alimenta a los que habitan en el hogar. Así como en el altar del templo, los sacrificios subían como olor grato al cielo. Cada preparación hecha en una cocina consagrada asciende con la misma fragancia espiritual cuando se hace con gratitud y reverencia. El romero, por su aroma penetrante y purificador, actúa como recordatorio constante de que cada comida es una oportunidad de agradecer. La gratitud es una de las llaves que abren la puerta a la provisión continua. En Filipenses 4:6, el apóstol Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No hay oración eficaz sin agradecimiento. Y la cocina, cuando está bendecida, es un lugar donde la gratitud se practica diariamente, donde el pan no es rutina, sino evidencia de que Dios sigue proveyendo. En Deuteronomio 28:5, Dios declara una promesa para los que obedecen su voz: bendito será tu canasto y tu arteza de amasar. Estas no son palabras metafóricas, sino específicas.
El canasto donde se guarda el pan y el recipiente donde se mezcla la harina son lugares físicos que representan la economía doméstica. Son figuras del sustento cotidiano. Al poner romero en la cocina, se activa espiritualmente esa promesa, porque se está honrando al Señor con lo que se tiene. Proverbios 3:9 lo reafirma. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. No se trata de cantidad, sino de consagración. Todo alimento que entra a la casa debe pasar por ese punto sagrado. Es allí donde se transforma en bendición o en carga. Si el ambiente está cargado de quejas, de ansiedad, de estrés, la comida se contamina con esa energía espiritual. Pero si el espacio está cubierto por la presencia de Dios, los alimentos se impregnan de paz, de gozo, de salud. Es importante entender que el estado espiritual del lugar donde se cocina influye directamente en el cuerpo y el alma de quienes se alimentan, así como una atmósfera tóxica puede enfermarnos, una atmósfera bendita puede sanarnos. El romero, al estar presente en ese lugar, actúa como un centinela silencioso. No solo ahuyenta lo que contamina, sino que anuncia lo que purifica. Su olor constante y penetrante marca el espacio con un recordatorio de la presencia divina. En Éxodo 29:18, Dios instruye que la ofrenda quemada en el altar es olor grato a Jehová. Esta frase aparece repetidamente porque el olor representa aceptación. Cuando algo sube como olor grato, que significa que ha sido recibido, aprobado, bendecido. El romero entonces, al integrarse a la cocina, recuerda que cada acto allí debe ser acepto ante Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llevó consigo la costumbre de consagrar lo cotidiano. No solo el templo era santo, sino también las tiendas, los utensilios, las mesas. Todo debía ser apartado para el uso del Señor. En Números 7:1 se menciona que Moisés ungió y consagró el tabernáculo y todos sus utensilios. Este principio permanece. Hoy tu cocina puede ser consagrada, no con aceite de la unción, sino con un corazón obediente y elementos simbólicos como el romero, que en oración y fe marcan ese lugar como apartado. Además, la cocina es donde muchos corazones se encuentran. Es un punto de reunión familiar, de conversación, de decisiones importantes. Por eso también es blanco de ataques espirituales. Si el enemigo logra sembrar discordia allí, contamina todo lo que se produce. Pero si ese espacio está sellado por la bendición, todo lo que se discuta, se prepare o se consuma en él, tendrá el sello de Dios. El Salmo 128:2 afirma: cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Esa felicidad y prosperidad comienzan en la cocina. Cuando el trabajo se transforma en alimento y el alimento en bendición, se cierra un ciclo divino de provisión. Cada vez que el romero está presente y ha sido colocado con oración, el ambiente se purifica, las cargas se disuelven, la ansiedad disminuye, la queja se silencia, porque lo que antes era solo rutina se convierte en servicio al Señor. Como dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Preparar una comida puede parecer sencillo, pero si se hace como para el Señor, se convierte en un acto de adoración. En la cocina también se revelan los dones. Aquellos que tienen habilidades culinarias no las poseen por casualidad. Son dones dados por Dios para nutrir, edificar, sanar. Cuando esos dones se ejercen en un lugar consagrado, el resultado es extraordinario.
En Romanos 12, 6 a 7 se habla de los diferentes dones que Dios ha repartido. Si es servir, sirvamos. Si es enseñar, enseñemos. Si es animar, animemos. Cocinar también es servir, también es animar, también es sanar. Por eso ese don necesita un espacio limpio, ordenado, ungido. El romero no transforma el corazón, pero prepara el ambiente para que el corazón se rinda al Señor. Si deseas activar la abundancia y la prosperidad en tu casa, comienza por ese lugar donde se produce el sustento. No necesitas grandes reformas, solo un entendimiento claro. Dios no necesita lujo, necesita fe. No exige banquetes, sino obediencia. Cuando el romero se convierte en señal de esa fe, todo cambia. No por la planta en sí, sino por el corazón que decide consagrar lo cotidiano. Porque donde hay honra, hay recompensa. Y donde hay santidad, hay provisión continua. Así como los panes consagrados en el tabernáculo eran exclusivos para los sacerdotes, cada alimento en tu casa puede ser apartado como alimento de bendición. No porque sea ritualista, sino porque refleja un estilo de vida. En Mateo 6:11, Jesús enseñó a orar diciendo: danos hoy nuestro pan cotidiano. Esa petición implica dependencia, pero también honra. Reconocer que el pan viene de Dios es el primer paso para que nunca falte. Y cada vez que lo preparas en una cocina consagrada, esa oración encuentra eco. Dios responde donde encuentra fe en lo pequeño. Por eso el romero en tu cocina es más que una fragancia. Es una declaración, es una señal espiritual de que ese espacio está dedicado al Dios que provee. Es un recordatorio de que cada alimento preparado allí puede ser canal de vida, salud, fuerza y gratitud. No hay acto más poderoso que tomarlo común y ofrecerlo con propósito eterno. Y en ese ofrecimiento, el romero habla sin palabras. Declara que en ese hogar no gobierna la escasez, sino la fidelidad de un Dios que no falla. Hay espacios en el hogar que están cargados de significado espiritual sin que muchas veces seamos conscientes de ello. El dormitorio, más allá de su función práctica, es uno de esos lugares donde el alma se revela, donde el cuerpo se entrega al descanso y donde el espíritu queda más expuesto. Es allí donde se apagan las luces externas y se encienden las conversaciones internas. En ese silencio nocturno, lo espiritual habla con más fuerza y lo emocional toma forma sin distracción. La Biblia no ignora este espacio. Por el contrario, lo envuelve con promesas, advertencias y misterios que revelan su importancia. Es allí donde el hombre sueña, donde el corazón se reconcilia o se contamina, donde la paz puede reinar o el conflicto dormir contigo. Cuando colocamos romero en este espacio, no lo hacemos como un simple acto decorativo. Lo que se activa es una declaración espiritual. El dormitorio necesita ser consagrado porque es donde se gestan decisiones internas, donde el alma se regenera o se debilita, donde el cuerpo encuentra sanidad o arrastra su cansancio. Es el espacio donde el día se cierra y el siguiente comienza. Y en ese ciclo de sombras y luz hay un diseño espiritual que no debe ser ignorado. El Salmo 4:8 declara con firmeza: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa afirmación no es solo un deseo, es un derecho del justo. Pero ese derecho debe ser protegido. El romero, al ser un símbolo bíblico de limpieza y renovación, puede convertirse en ese recordatorio silencioso de que esa habitación ha sido sellada con propósito. No se trata solo de dormir. El descanso verdadero es una obra espiritual. Hebreos 4:9-10 lo dice así: queda por tanto un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya.
Este reposo no es solo físico, es una manifestación de confianza, de rendición, de entrega. El enemigo lo sabe y por eso una de sus estrategias más sutiles es perturbar el descanso. Lo hace con pensamientos insistentes, con temores nocturnos, con tensiones invisibles que roban la serenidad. Un dormitorio espiritualmente abierto puede ser blanco de opresión. Un dormitorio espiritualmente cerrado se convierte en un refugio, en un lugar de renuevo. La palabra nos muestra que muchas revelaciones divinas ocurrieron mientras alguien dormía. En Génesis 28, Jacob duerme sobre una piedra y sueña con una escalera que une el cielo y la tierra. Al despertar exclama: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Esa es la conciencia que debe despertar en el creyente, que el dormitorio puede ser un Betel, una casa de Dios, si es consagrado, que no es solo un espacio para el cuerpo, sino una puerta para lo celestial. En ese contexto, el romero funciona como una señal de preparación. Así como los levitas preparaban el altar cada día, tú puedes preparar tu espacio de descanso como un altar, donde la presencia de Dios se manifiesta incluso mientras duermes. La conexión entre sueños y destino también está fuertemente establecida en las Escrituras. José fue marcado por sueños que revelaban su futuro. En Mateo 1:20, un ángel del Señor se aparece en sueños a José, el esposo de María, y le revela el plan divino. En ambos casos, el dormitorio no fue simplemente el lugar donde el cuerpo se recostó, sino donde el cielo habló. No podemos esperar revelaciones claras si el ambiente está contaminado. No podemos pretender dirección espiritual si el lugar donde buscamos descanso está saturado de desorden emocional, discusiones constantes, objetos impuros o falta de consagración. El romero, por su propiedad purificadora, se convierte entonces en una herramienta sutil pero efectiva para declarar que ese ambiente es territorio santo, propicio para la paz, para el sueño reparador y para la revelación divina. El libro de Proverbios ofrece un retrato claro del descanso bendecido. Cuando te acuestes no tendrás temor y tu sueño será grato. Proverbios 3:24. Esa grata experiencia nocturna no se compra con colchones caros ni con pastillas químicas. Se activa con sabiduría, con fe, con pureza espiritual. La atmósfera del dormitorio debe reflejar esa promesa. Debe alinearse con el principio de paz que sobrepasa todo entendimiento. No basta con cerrar los ojos si el corazón no está en paz. No basta con apagar la luz si el espíritu no ha sido serenado por la presencia de Dios. Allí, el romero actúa como señal visible de que ese espacio ha sido separado para el descanso bajo el amparo divino, no bajo el peso de la ansiedad o la inquietud. El cuerpo necesita reposo, pero también lo necesita el alma. Un alma fatigada produce decisiones erradas, reacciones desproporcionadas, pensamientos oscuros. Por eso Jesús decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esa invitación incluye el espacio donde se recibe ese descanso. Un dormitorio ungido, consagrado, limpio en lo físico y en lo espiritual. Se convierte en extensión de ese llamado. El romero allí no es un accesorio, es un símbolo de que hemos respondido al llamado del Maestro. Es una manera de decir: aquí, Señor, me rindo, aquí me renuevas, aquí descanso en ti. El matrimonio, en el contexto del dormitorio, también tiene un rol sagrado. No hay lugar más íntimo para la unión de una pareja. Esa intimidad, cuando es honrada bajo los principios del reino, es fuente de bendición, de fortaleza, de comunión profunda. Hebreos 13:4 lo afirma con claridad. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla.
La palabra lecho en este pasaje no se refiere solamente al acto físico, sino al lugar mismo, al ambiente donde ocurre la unión. Un dormitorio espiritualmente descuidado puede volverse terreno de discordia, de frialdad emocional, de rupturas silenciosas. Pero un dormitorio ungido se convierte en espacio de renovación matrimonial, de restauración afectiva, de unidad profunda. El romero, en este caso, es como la mezcla del aceite del buen samaritano. Cura, perfuma, restaura. El Salmo 127:2 dice: por demás es que madruguéis, que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El sueño es un regalo, y como todo don divino debe ser protegido. Hay casas donde la falta de descanso se ha vuelto rutina, donde las pesadillas han tomado residencia, donde el insomnio gobierna más que la paz, pero donde hay una palabra viva, una fe activa y una intención de alinear el ambiente con el propósito de Dios, todo cambia. El romero en su sencillez puede formar parte de esa intención profética. Su olor despierta la memoria espiritual. Su presencia anuncia que ese espacio ha sido apartado. La noche no es terreno del enemigo para el que ha consagrado su dormitorio. El Salmo 91, tan citado pero pocas veces aplicado con convicción, declara que el que habita al abrigo del Altísimo no temerá el terror nocturno. Ese terror no siempre es visible. A veces es una sensación de opresión, otras veces pensamientos que agobian sin razón, otras más una tensión inexplicable entre quienes comparten ese cuarto. Pero cuando ese lugar ha sido sellado con la palabra, con la oración y con actos simbólicos como el romero, la noche deja de ser una amenaza y se convierte en un tiempo de restauración. Porque la cobertura del Altísimo no es solo una metáfora, es una realidad que se manifiesta donde se le honra. El Cantar de los Cantares también ofrece una imagen poderosa del dormitorio consagrado. Allí la esposa busca al amado por las noches, lo anhela, lo espera. El amor conyugal, cuando se vive bajo esa atmósfera, no se enfría, no se rompe, no se contamina, se fortalece. Porque no es solo cuerpo lo que se une, sino espíritu. Y ese nivel de comunión requiere un entorno alineado. El romero no reemplaza el amor, pero sí colabora en crear el ambiente donde el amor florece, donde la armonía no es interrumpida por fuerzas externas, ni por pensamientos internos que perturban. Es como el incienso en el altar. Eleva lo que es invisible, pero presente. Por todo esto, colocar romero en el dormitorio no es un gesto supersticioso. Es un acto de guerra espiritual, de sabiduría, de discernimiento. Es declarar que ese espacio donde el alma se desnuda y el cuerpo se entrega ha sido cubierto por la presencia de Dios. Que allí no reina el caos, ni la discordia, ni el temor. Que ese lecho es santo, que esa noche está protegida, que ese sueño es respuesta a una promesa. Porque donde hay paz, hay salud, donde hay descanso, hay renovación, y donde Dios es honrado, todo es restaurado. Hay espacios que por su uso cotidiano suelen pasar desapercibidos en lo espiritual, pero que guardan un significado profundo cuando son observados desde la perspectiva de Dios. El baño es uno de ellos. Allí el cuerpo se limpia, se renueva, se prepara para un nuevo día o se libera del peso del anterior. No es un lugar menor, es un punto de transición, de desprendimiento, de purificación. Y todo lo que en lo físico representa higiene, en lo espiritual apunta hacia la limpieza del alma, hacia la necesidad constante de renovación. La Biblia no calla sobre este principio. Desde el Antiguo Testamento, Dios dejó establecido que la limpieza era más que una práctica sanitaria.
era una expresión visible de un estado interior. Y todo lo que Dios repite lo hace porque contiene una revelación. En Éxodo 30, 18 a 21, Dios ordena la fabricación de una fuente de bronce con su base para colocarla entre el tabernáculo de reunión y el altar. Allí Aarón y sus hijos debían lavarse las manos y los pies antes de entrar a ministrar. No se trataba de una costumbre cultural, sino de una exigencia divina. Se lavarán con ella Aarón y sus hijos las manos y los pies para que no mueran, dice el versículo. Lo físico estaba atado a lo espiritual. La limpieza no era superficial, era una condición para el acceso a lo sagrado. Hoy no vivimos bajo la ley levítica, pero los principios eternos siguen en vigor. El baño, como lugar donde se practica la limpieza física, puede también ser consagrado como espacio simbólico de limpieza espiritual. Y cuando se incorpora el romero en ese ambiente, se activa un mensaje espiritual poderoso. Este lugar no solo limpia el cuerpo, sino que recuerda al alma que necesita estar en constante purificación ante el Señor. El salmista lo entendía cuando oraba: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51, 2. Su clamor no era físico, pero usaba el lenguaje de la limpieza porque sabía que el pecado ensucia, mancha, contamina. El cuerpo puede estar impecable, pero si el corazón está cargado de orgullo, de ira, de impureza, hay necesidad de lavamiento. En ese contexto, el baño se convierte en un espacio donde podemos renovar esa oración antigua, esa súplica por una limpieza profunda. No es un altar de sacrificio, pero puede ser un lugar donde el espíritu se humilla y se rinde, donde el alma reconoce que necesita ser lavada por la gracia divina. Ezequiel 36, 25 contiene una promesa impactante: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Este acto de limpieza está ligado directamente con la restauración espiritual de un pueblo. Dios no solo perdona, también purifica, no solo justifica, también santifica. Y esa santificación es continua. Cada día trae polvo nuevo, contacto con impurezas, pensamientos equivocados, actitudes que deben corregirse. Por eso el baño, lugar donde el cuerpo se limpia cada día, es también el símbolo perfecto de esa renovación que necesitamos para caminar en santidad. Cuando se coloca romero en este espacio, no se está agregando una planta sin propósito, sino estableciendo un recordatorio profético de que allí comienza un proceso diario de renovación. Que así como el cuerpo se limpia, también el alma debe ser purificada. El apóstol Pablo lo enseña en 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa limpieza no es opcional, es parte del crecimiento espiritual. Y cada vez que entramos al baño, podemos recordar este mandato. Podemos hacer de ese lugar un espacio de oración silenciosa, de reflexión, de alineación. El romero, con su aroma penetrante y su simbolismo de purificación, fortalece esa atmósfera. No necesita ser tocado, no necesita ser usado directamente. Su sola presencia, colocada con intención espiritual, transforma el ambiente en una estación de renovación. Así como el incienso subía en el templo y llenaba el lugar con fragancia consagrada, así también la fragancia del romero puede llenar este espacio y actuar como un aroma de limpieza espiritual ante el Señor. En el Nuevo Testamento el bautismo es presentado como el acto de limpieza por excelencia. Pedro lo explica diciendo que no es la limpieza del cuerpo la que salva, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Primero, Pedro 3:21.
Este principio vincula lo externo con lo interno. No es el agua lo que transforma, sino la actitud con la que se entra a ese acto. De la misma manera, el baño de cada día puede convertirse en una experiencia espiritual si se realiza con conciencia de renovación. Si se entiende que así como se eliminan las toxinas físicas, también se pueden soltar cargas, temores, hábitos. No porque el lugar tenga poder, sino porque la fe transforma lo cotidiano en altar. Isaías 1:16 lanza un llamado claro: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Este llamado no está dirigido a la higiene física, sino a la transformación moral. Pero usa el lenguaje de la limpieza, porque la pureza es un proceso. No basta con decidir cambiar, es necesario quitar lo que contamina. Y eso ocurre por etapas, por decisiones diarias. El baño, entonces, puede ser visto como un lugar de gracia continua, donde cada día se toma la decisión de comenzar de nuevo, de dejar atrás lo que manchó el alma, de presentarse limpio ante Dios. Y el romero, al ser asociado con limpieza espiritual en la tradición bíblica y simbólica, se convierte en parte de ese proceso, un elemento que habla sin palabras, que señala sin imponer, que recuerda sin interrumpir. Jesús mismo utilizó el acto de lavar como una lección de humildad y santificación. En Juan 13, lavó los pies de sus discípulos y cuando Pedro se resistió, le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 8. Este acto no fue solo de servicio, fue de impartición espiritual. El lavado fue símbolo de inclusión, de preparación, de comunión. En este contexto, cada momento de limpieza puede ser una oportunidad de conexión con Dios. El baño deja de ser un lugar trivial y se convierte en espacio de renovación sagrada. No se necesita ritualizar el acto, pero sí consagrar el espacio. El romero puede ser colocado como señal de que ese lugar no está fuera de la cobertura divina, sino integrado al propósito eterno de purificación. En Malaquías 3:2-3, Dios es comparado formado. Y el romero, presente en ese espacio, actúa como símbolo de esa purificación progresiva, constante, diaria. Porque no hay descanso verdadero sin limpieza. No hay prosperidad duradera sin pureza. No hay abundancia estable sin renovación. En Apocalipsis 7:14 se describe a una multitud vestida de ropas blancas. El ángel explica que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa imagen final no habla de en un instante, sino de un proceso. La limpieza espiritual no es esporádica, es una disciplina. No es emocional, es decisiva. Y comienza por entender que todo espacio de la vida debe ser tocado por el fuego de la santidad. El baño, por lo tanto, no es menos importante que la sala o el dormitorio. Su función lo convierte en uno de los lugares más simbólicos para expresar este principio. Y cuando el romero está allí, como testigo de la intención del corazón, se suma al lenguaje profético de la casa. Dice que allí hay alguien que no se conforma con la limpieza exterior, que busca ser purificado por dentro, que sabe que la prosperidad del alma comienza en la integridad de lo invisible. Así el baño se convierte en espacio de encuentro, encuentro con uno mismo, con la verdad, con la presencia del Espíritu. Y si cada ducha es una oportunidad para orar, si cada vez que se enciende el agua se recuerda que también se necesita la lluvia del Espíritu, entonces todo adquiere otro valor. El romero, sin necesidad de ser tocado, puede activar esa conciencia, puede recordarte que estás en proceso, que cada día es una nueva oportunidad de ser lavado por la gracia, que la pureza no es perfección sino rendición, y que quien se rinde es renovado. En cada hogar hay un espacio donde las vidas se entrelazan, donde las palabras circulan libremente, donde las miradas se encuentran. Ese lugar, más que un espacio físico, es un núcleo espiritual.
La sala representa la comunión, el punto de encuentro, el corazón del hogar. No es solo el sitio donde se recibe a otros, sino donde la familia se construye en lo cotidiano, donde los vínculos se fortalecen o se debilitan, donde la atmósfera que se respira puede acercar a Dios o empujar al desánimo. Por eso no es un lugar neutral. Su carga espiritual depende de cómo se consagre, de cómo se trate, de lo que se permita. Y cuando se introduce allí el romero con entendimiento espiritual, se marca ese espacio como terreno fértil para la unidad, para el gozo que no se quiebra, para la bendición que no se disipa. El Salmo 133 establece una verdad absoluta. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía no es... 6 describen este ambiente. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa imagen no es lejana. Una sala ungida con la presencia de Dios puede parecerse mucho a aquella casa de los primeros discípulos, lugar de enseñanza, de fortaleza emocional, de restauración espiritual. Y el romero, al estar presente allí, puede representar esa conexión entre lo antiguo y lo actual, entre la sencillez del hogar y la grandeza de la presencia divina. No hay familia que prospere si su núcleo está dividido. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La unidad no es solo un valor emocional, es una condición para la bendición. Y esa unidad se fragua en la sala, en el lugar donde se toman decisiones conjuntas, donde se resuelven conflictos, donde se celebra lo bueno y se procesa lo difícil. La sala puede ser un campo de batalla o un terreno de reconciliación. El romero, como planta consagrada en la historia espiritual, puede servir como símbolo de que ese espacio ha sido escogido para la paz, para el respeto, para la honra mutua, no por superstición, sino por convicción espiritual. La Biblia presenta numerosos momentos donde la bendición fue impartida en espacios comunes. Cuando Jesús resucitado se aparece a sus discípulos en Juan 20:19, lo hace en una casa en medio de ellos mientras estaban reunidos por temor. Su primera palabra fue: paz a vosotros. Esa declaración, hecha en medio de un entorno cerrado, marcó el inicio de una nueva temporada. En la sala de un hogar puede ocurrir lo mismo cuando la atmósfera está preparada. El romero, con su aroma y su significado purificador, puede ser esa señal visible de que se espera la paz del resucitado, que se ha dispuesto ese lugar como espacio de revelación, de restauración, de presencia divina, que no es solo una habitación más, ¿no?, sino un lugar donde Dios puede hablar, consolar, animar. Proverbios 24, 3-4 establece que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Los actos simbólicos tienen su lugar. El romero puede actuar como recordatorio de que cada conversación cuenta, de que cada gesto suma o resta, de que la bendición familiar es el fruto de decisiones conscientes, no de casualidades. En una casa donde la sala ha sido consagrada, la abundancia no se mide solo en bienes, sino en gozo. El gozo que no depende de circunstancias externas, sino de la presencia activa del Espíritu Santo. Romanos 14:17 lo define así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese gozo puede habitar en la sala si ese espacio ha sido preparado. Y el romero
sencillo pero significativo, puede ser parte de esa preparación espiritual. Porque donde el ambiente está alineado con el reino, la bendición fluye. Y donde hay bendición, hay abundancia. Cuando comprendemos que lo espiritual se expresa también en lo cotidiano, descubrimos un nuevo nivel de fe. El romero, más allá de su forma y fragancia, se convierte en una llave simbólica que abre puertas en lo invisible. No es la planta la que produce el cambio, es la fe con la que se usa, es la obediencia con la que se consagra cada rincón del hogar, es la intención espiritual que transforma lo natural en sagrado. En cada acto consciente de apartar un espacio, de santificar lo físico como extensión del alma, se está activando un principio eterno, donde Dios es honrado, su presencia habita, y donde su presencia habita, la abundancia y la prosperidad se manifiestan sin esfuerzo humano. El hogar no es solo un lugar donde se duerme o se come, es el campo donde se cultiva el destino, donde se afirma la identidad espiritual, donde se decide cada día si el reino de Dios tiene autoridad o si el ruido del mundo dominará. Y cuando cada ambiente es rendido, desde la entrada hasta la sala, desde la cocina hasta el baño, lo que se construye es mucho más que una vivienda. Se edifica una morada profética, una casa donde las paredes no solo contienen muebles, sino promesas, donde el aire no solo transporta sonidos, sino atmósferas, donde cada aroma, cada gesto, cada detalle anuncia que allí se espera algo más alto, más santo, más eterno. La prosperidad de Dios no se mide en posesiones, sino en plenitud. Es tener lo necesario y vivir con paz. Es caminar con propósito, aún en lo sencillo. Es descansar en la certeza de que nada falta donde Él reina. Y activar esa prosperidad en casa es un acto de alineación, de reverencia, de fe silenciosa pero poderosa. El romero, al ocupar su lugar en el hogar, no hace ruido, pero habla. No se mueve, pero establece. No impone, pero transforma. Porque donde hay fe aplicada con entendimiento, el cielo responde. Y donde el cielo responde, no hay límite para lo que puede florecer.